Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Bueno, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por poder estar acá compartiendo este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Nehemías, seguimos en el texto de Nehemías, pero vamos a estar viendo el capítulo 6 y parte del capítulo 7. Mis hermanos, y es importante que definitivamente todos acá nosotros vamos a pasar por algún tiempo de dificultad, por algún tiempo de prueba, por algún tiempo de resistencia, ¿ok? Y si usted quiere saber cómo responder, yo le invito a que usted lea, relea y estudie el libro de Nehemías. De verdad que Nehemías tenía un posgrado y un doctorado en cómo evadir estos ataques del enemigo y cómo afianzar su confianza y su descanso en el Señor. Y saben, hermanos, quisiera que primero estuviésemos viendo dos versículos, y el primero está en Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Lo hemos puesto como un fundamento sobre el cual vamos a desarrollar toda la exposición bíblica hoy. ¿Y qué dice Colosenses 3:4? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ok? Es decir, si todos los que estamos aquí hemos resucitado con el Señor, le hemos aceptado, le hemos confesado como Señor y Salvador, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, este texto, ¿ok?, hace referencia a que si nosotros estamos en el Señor, estamos en Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. No distraernos, ¿ok?, con lo que este mundo nos ofrece. Recuerden que estamos hablando en términos espirituales, hermanos. Aquí no estamos mandando a nadie a que deje de trabajar y deje de estudiar y que se enfoque solamente en las cosas del Señor. No, sino a nivel espiritual. Que nosotros no perdamos la mirada del Señor Jesús, que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor y que nosotros entonces podamos responder conforme a lo que su palabra dice. Que nosotros podamos, como hemos sido separados del mundo y estamos escondidos en el Señor, entonces nosotros todo lo miremos a través de Cristo, todo lo miremos a través de la palabra. Si Cristo es nuestra fortaleza, nosotros tenemos que mirar a través de ella, ¿ok? Porque si miramos con nuestros propios ojos, entonces vamos a dejar que sea la carne, que sea el hombre el que responda y no a la luz de la palabra, y allí es donde nos podemos desviar. Otro texto que quisiera regalarles antes de comenzar este estudio de Nehemías es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos corriendo una carrera, todos aquí, mis hermanos atléticos, que en su época universitaria o escolar hicieron alguna carrera o han participado en algún maratón y todo eso, usted no hace un maratón ni una carrera mirando hacia atrás.
¿Quién viene allá? Ese viene cerca, viene lejos. No nos distraemos con eso, tenemos que mirar hacia adelante. Porque si en el pavimento o en el lugar donde estemos haciendo la carrera hay algo más elevado, una piedra o algo así, vamos a rodar, porque tenemos que estar enfocados. Y la carrera, hermanos, es la que Cristo nos ha puesto, Cristo nos ha trazado en su palabra. Tenemos que estar entonces enfocados en ella para no distraernos y no caernos. Entonces, en función de eso, hermano, vámonos al texto de Nehemías y vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 6. Que dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y todos los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, más ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Vemos entonces, hermanos, aquí esta situación ya habíamos estudiado en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, el 4 y el 5, de que con ímpetu, con entusiasmo, con compromiso, pasión y entrega, ellos habían comenzado a reconstruir los muros de Jerusalén. Habían comenzado a restaurar la ciudad. Y como ya ellos se ven prácticamente con la muralla levantada, ¿ok? Empezaron entonces ¿a qué? A acelerar, a apretar las tuercas. Y muestran una falsa amistad. Hey, ven, reunámonos. Ven para acá. Lo llaman a su territorio. El campo de Ono está como a 30 y tantos kilómetros al norte de Jerusalén. Es decir, que lo están sacando bastante distancia, ¿ok? Del lugar donde él estaba enfocado trabajando. Era sacarlo del contexto completamente. ¿Qué podía pasar en toda esa distancia hasta llegar al campo? Podían emboscarlo en el camino o prepararle algo al llegar allá. Pero ¿qué pasa? Vemos que él habla de que él pudo percibir de que no era honesto esta situación. Y él dice, no, mira, es que si yo me voy, la obra cesa, la obra se detiene. Acuérdense que ya Nehemías había tenido cierta resistencia interna, de que la situación no estaba muy confortable, ¿ok? Y él tenía que estar pendiente. Nehemías era un factor motivador, ¿ok? Nehemías era uno de los que estaba empujando para que todo esto sucediera, para que se reconstruyera la ciudad. Y el hecho de sacarlo a él para ir 32 kilómetros a caballo y reunirse allá, él iba a estar quizás algunos días fuera, podía suceder algo adentro y él dice, no, mira, no puedo, y le insistían, va la primera, va la segunda, va la tercera. Entonces, esta situación de estrés que tenían los enemigos, Sanbalat y Tobías, es porque era ahora o nunca. O nosotros lo sacamos a Nehemías de la ecuación, o él va a terminar toda la tarea que había ido a hacer. Entonces ellos necesitaban que él saliera, que él fuera a esa reunión para tener una excusa y poder sacarlo, porque ya la obra casi terminaba. Más que una reunión amena, una reunión tranquila, era una conspiración. Pero el Señor le da a Nehemías discernimiento. Hermanos, el discernimiento es que nosotros podamos ver
que si hay algo que se pinta bueno y en realidad es malo, nosotros podamos percibir eso. O al revés, que se pinta malo, pero tiene un fin bueno, nosotros podamos decir, es necesario seguir porque el fin es bueno. Entonces, nosotros somos engañados a menudo por apariencias externas, porque vemos algo que nuestros sentidos, nuestros ojos, perciben, pero acuérdense que nosotros estamos hablando de una situación espiritual también. Entonces yo no puedo decir, no, es que a mí me parece como que no sabe, como que él no sabe. De pronto a mí me presentan a Rubén y yo digo, no, Rubén, no sé, es que en la cara yo le veo, pero ya va, pero yo no puedo tomar decisiones de esa manera. Nosotros tenemos que hablar con la persona, consultar a Dios, ¿ves? Y ahí vamos a poder discernir. Los cristianos en la actualidad carecen de discernimiento. Hermanos, ¿cuántas iglesias vemos nosotros que predican disparates? Que predican cualquier cosa, que predican prosperidad, y conversábamos esta mañana en la escuela dominical de ese asunto. Y bueno, pues si tú no eres próspero, entonces quiere decir que tienes un pecado oculto, que tienes una maldición que viene rodando porque diste 100 y no recibiste 1000, o porque diste 500 y no recibiste 5000. Entonces nosotros tenemos que discernir y evaluar y ver que lo que se dice, que lo que se habla, que lo que se predica es cierto. Que lo que afuera, nosotros luchando con el mundo, podamos ver en dónde está la mano de Dios y en dónde no está, para que siempre vayamos caminando respaldados con Él. Hay que ver las cosas filtrándolas por medio de la palabra de Dios. Hermanos, el error común que ahora vive la iglesia, en términos generales, es llevarse por las emociones. Es que yo sentí una cosa, era como algo diferente, era como algo superior, o sea, tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Ok? Nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene el poder de obrar y tiene el poder de hacer, pero que nuestros sentidos humanos no nos engañen. Entonces yo no voy a esa iglesia porque es que es como muy apagada. Yo necesito algo más, que me llene más, algo que me mueva. Hemos escuchado muchas veces ese tipo de comentarios. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros debemos estar en el lugar, primero, que la palabra de Dios sea el centro. Segundo, donde se adore al Señor genuinamente. Tercero, y no por menos importante, en donde la palabra de Dios sea la norma de conducta a seguir y no lo que una persona dice. Damos gracias a Dios porque esta iglesia local donde nos congregamos, es una iglesia que camina conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos un pastor que predica Biblia y no anda por allí diciendo cosas que no son. Y si está diciendo cosas que no son, nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar en la capacidad de poder discernir y ver qué es lo que está predicando. Oye, eso como que no es, como que está tomando un rumbo que no es, o afirmar, como dice la palabra, que los hermanos de Berea, ¿verdad? Con solicitud ellos estaban escudriñando y verificando todo lo que estaban recibiendo. Así nosotros debemos ser, hermanos. Quisiera compartir un par de textos. Miren este texto referente al discernimiento, que las apariencias engañan. En el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí nosotros vemos que Samuel estaba
viendo a los hijos de Isaí, y llegaba uno y llegaba el otro, y uno con un mejor porte que el otro, y él decía, ¿será este? No, pero bueno. Ah, llámame al otro, ¿será este? No, pero bueno, pero si este está como que mejor, tiene mejor porte. No, no mires eso. Jehová mira el corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cómo era el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. Ah, pero David hizo muchas cosas malas y se equivocó bastante, sí, pero la palabra dice que tenía un corazón conforme al del Señor porque anhelaba adorarle, anhelaba servirle, anhelaba cumplir su palabra, se arrepentía cuando se equivocaba, reconocía su error, reconocía sus carencias. Y es lo que nosotros debemos siempre de venir al Señor con un corazón dispuesto y presentarnos delante de Él. No decir, yo me las sé todas porque ya yo tengo 41 años y toda mi vida la he vivido en una iglesia, en un hogar cristiano, y a mí nadie me tiene que decir nada, por Dios. Eso sería un error garrafal. Es necesario que nosotros veamos el corazón y podamos discernir, podamos escudriñar. Fíjense lo que dice Hebreos, una exhortación que hace el escritor de Hebreos, que dice Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, ¿ok?, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasaba a los hebreos? Había pasado tiempo. El escritor le dice, ya ustedes debieron ser maestros, pero no son maestros, son niños. Hay que volver entonces a los primeros rudimentos, al principio. Es como que si yo en las 23 cualidades del siervo de Dios, la clase que estamos dando allá atrás, que ya vamos a comenzar la 18, llegue un hermano y me diga, hermano, pero es que yo no estoy seguro de mi salvación. ¿A dónde tengo que ir? A la primera clase de discipulado, donde se habla de la familia de Satanás y de la familia de Dios. ¿Dónde eres? Vamos a predicarle otra vez. Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 3:23, por ahí nos vamos a ir. Pensamos que ya le podemos dar un poquito de carne, pero no, hay que volver otra vez a la leche. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Entonces, hermanos, si ya nosotros tenemos tiempo caminando, ¿ok?, en los caminos del Señor, examínate hoy y ve dónde estás parado hoy. Tienes 10 años en los caminos del Señor, ¿hasta cuándo vas a tomar leche? Tienes 20 años caminando en los caminos del Señor y sigues tomando leche. No puede ser. Es necesario que nosotros nos comprometamos con el Señor. El Señor entregó su vida en la cruz. Se sacrificó por nosotros. Nosotros lo menos que debemos hacer es vivir una vida conforme a su palabra, estudiar su palabra, defender el evangelio con autoridad y con seguridad. Y entonces saber discernir entre lo bueno y lo malo. Porque nos van a pasar situaciones como la que está pasando en Nehemías, en las que alguien viene con aparente amistad a acercarse y lo que quiere es procurar nuestro mal. Hermanos, tengan en cuenta una cosa. En la iglesia del Señor hay personas infiltradas. No podemos decir, no, nuestra iglesia no es así, porque nosotros podemos ver las caras, pero no los corazones. Los corazones los conoce el Señor, por eso es necesario que estemos en sintonía con el Señor para aprender a discernir e identificar esas situaciones.
La segunda parte que vamos a ver de Nehemías es en el capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Hay que tener en cuenta esto, vamos a verlo ahorita. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú las inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, lo llaman la primera vez, lo llaman la segunda vez, lo llaman la tercera y la cuarta, y Nehemías les dice, no voy a ir porque estoy ocupado aquí construyendo. Entonces ahora envían una carta abierta. Una carta abierta, ¿verdad? Si la carta inicialmente viene cerrada con un sello, solamente la puede abrir para quien va dirigida. Nehemías, ok, yo la abro, y veo. No, dile que no puedo ir, vamos a escribirle. No puedo ir, toma, entrégale. Y así fueron 4 veces. Ahora la carta viene abierta. ¿Qué pasa con que la carta venga abierta? Yo puedo venir con la carta y yo vengo y le digo, mira lo que dice la carta. Lo están llamando porque es que se quiere proclamar rey. Es más, ha puesto profeta en Israel que diga que él es el nuevo rey. ¿Cómo va a ser? Entonces empiezan a murmurar por aquí, a murmurar por allá. Oye, mira lo que está haciendo Nehemías. Mire. Esa es la intención de una carta abierta. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lo llamé 4 veces y no hizo caso, ahora lo llamo una quinta, pero con este nuevo toque, una nueva vista. Vamos a ponerlo así, más intenso. ¿Quién es Gasnu? Gasmu es el mismo árabe Gesem, ¿ok? Es otro nombre que se le da. Y entonces hace todo este planteamiento de que tú haces esto porque te quieres rebelar, de que tú estás haciendo los muros porque quieres proclamarte rey, de que tú estás haciendo esto y hasta profetas has puesto para que hablen por ti. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Son cosas que tú te inventas, no es verdad. Entonces, aquí nosotros vemos que él se mueve entre la calumnia y la difamación. Viendo estos conceptos, hermanos, la calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. ¿Ok? Esa es la calumnia. Y la difamación es comunicar una acusación hacia otra persona que puede causar daño a su honor, a su dignidad o reputación de la persona que se acusa, siempre que no esté fundamentada en pruebas fehacientes. Es decir, yo hablo por hablar, daño el honor de esa persona, lo expongo, ¿ok? ¿Tengo pruebas? No tengo. Él dice, se oye por ahí entre las naciones. Ya le elevó el problema aún más a Nehemías. Entonces, la mentira no se hace verdad por ser popular. Tengamos en cuenta y tengamos cuidado, ¿ok? En la comunicación social, hermanos, en el ejercicio del periodismo, hay algo que se llama matrices de opinión. Y una matriz de opinión muchas veces se hace
para quitarle a la gente la vista de algo y movérsela para allá. Oye, el gobierno está necesitando tapar esto. Vamos a generar una matriz de opinión. Y esa matriz de opinión entonces va a que la gente deje de mirar esto y vuelva a mirar acá. Entonces vemos gente por allá, ¡ey! Se olvidaron de aquello, eso es lo que quieren, que se olviden de esto. Pónganse ahora pendientes de esta otra cosa. Y muchas veces, lamentablemente, se usa esa estrategia para desvirtuar, para hacer una mentira verdad por tanto que se repite. Y no es así. La acusación definitivamente era falsa. Sabemos, porque Nehemías vino a Jerusalén con la aprobación ¿de quién? Del rey. El mismo rey lo aprobó. El mismo rey le dijo, anda, y Nehemías en su petición que hizo por allá en el capítulo 2, le dice, oh rey, ayúdame, envíame, sí, anda, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? El rey estuvo de acuerdo. Entonces dame cartas para el guarda del bosque y dame cartas para yo poder pasar entre las provincias sin problemas hasta llegar a Jerusalén. Fíjense que dice que contrató profetas. Eso sí es delicado, hermanos. Que entonces, en ese entonces que todavía estaba el don de profecía, que Jehová hablaba por medio de los profetas, la carta abierta entonces dice que él contrata profetas para que lo promulguen a él. El versículo 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén. Imagínense ustedes la maquinación del malo. Es impresionante. La oración pidiendo fortaleza de Nehemías. ¿Cómo fue esa oración? Miren el versículo 9, la última línea. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías estaba pidiendo que lo dejaran de molestar. No. Nehemías estaba pidiendo porque esa prueba pasara. No. ¿Qué estaba pidiendo Nehemías? Fortaleza. Señor, dame fortaleza para poder seguir, para poder avanzar, para no desmayar. Así deben ser nuestras oraciones, hermanos. Y Nehemías sigue enfocado en el trabajo. Ya esta era la quinta, con una carta abierta amenazando. ¿Y qué es lo que le manda a decir él? Oye, eso es de tu imaginación. El versículo 8. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Hermanos, fíjense una cosa. Vamos, miren este versículo que le voy a mostrar. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Malaquías es un profeta que está en el contexto de Nehemías. En esos mismos años él comenzó a profetizar. Y miren este texto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Miren esto, hermanos. No queremos decir que sea así, ¿ok? Hay que aclararlo. Pero esta es una profecía que hace Malaquías de Jesús, de el Mesías, de Cristo, que llegó 400 años después.
¿Ok? Pero nosotros vemos a Sanbalat que dice, tú has contratado profetas que hablen de ti. Y es posible, podemos inferir, no quiere decir que así sea, que esta profecía se la haya querido Sanbalat atribuir a Nehemías. Y decir, oye, mira, tú estás poniendo a profetas que dicen esto. Pero este mensaje no es sobre Nehemías, sino sobre el Mesías prometido que es Jesús. No debemos confundirnos. Porque él dice, he aquí yo envío al mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente. ¿Quiénes fueron los mensajeros? Los mensajeros fue Jesús y fue Juan el Bautista, que estuvieron por allá 400 años más adelante. Esta profecía no es para Nehemías. ¿Qué pasó? Por supuesto, Nehemías llegó ¿cómo? Nehemías llega con una comisión, Nehemías llega con cartas, Nehemías llega montado a caballo como un gobernador que viene a defender al pueblo, que viene a liberar al pueblo. Oye, todo apunta a que podía ser Nehemías de verdad. Y Sanbalat se aprovecha de eso. Si llegaste con todo esto y no hemos podido contra ti, hasta profetas has contratado. No queremos decir que Malaquías sea un profeta contratado, que haya contratado a Nehemías, pero sí quizás es una de las situaciones que Sanbalat quería proponer. Y definitivamente no es cierto. Viendo entonces la oración de Nehemías, hermanos, ¿qué dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, a eso era que apelaba Nehemías, a eso era que se enfocaba, a descansar en el Señor, en la mano del Señor, en la fortaleza del Señor, que lo iba a ayudar a seguir adelante. Vemos entonces a un Sanbalat primero invitando, mostrando una falsa amistad. Luego vemos a un Sanbalat que ya se pone más intenso y definitivamente amenaza directamente con una carta abierta, llena de mentiras, llena de malas intenciones. Y Nehemías no cede, sino que pide al Señor fortaleza para seguir adelante. Los versículos 10 al 14 dicen, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí, vemos aquí otra vez el discernimiento, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal hombre con que fuera yo infamado. Otra oración, hermanos. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, esto es impresionante. Como no les sirvió a Sanbalat y a Tobías decir, que Nehemías había contratado un profeta o profetas para que dijeran que él era el rey, entonces dijeron, bueno, vamos nosotros ahora a usar esa estrategia de este lado. Vamos a enviarle profetas, entre comillas, que le digan estas cosas. Primero lo invitan a entrar a la casa de Dios. ¿A dónde?
al templo, a esconderse en el templo. ¿Quiénes son los que pueden entrar en el templo? Los sacerdotes. Nehemías no era un sacerdote. Pero si Nehemías hubiese sido un neófito y no conoce de la ley y de la palabra de Dios, ¿qué dice? Vamos a escondernos, sí. Yo no quiero que me maten. Y peca entrando al templo. Pero él dice, hey, yo no voy a hacer eso. Nehemías no era un sacerdote. Estaban repitiendo estrategias, pero estas estrategias, si nosotros no las podemos discernir con claridad, pueden confundir. Ellos entonces contrataron falsos profetas y Dios les revela el corazón de Semaías. Dios le dice y Nehemías lo discierne y dice, esto no viene de Dios. Por allá Tobías y Sanbalat estaban haciendo cheques. Hey, toma, mira, agarra esto. Agarra aquí. Dile, profetízale esto y profetízale. Y no había manera. Yo quisiera imaginarme cuál era la cara de frustración que tenían Sanbalat y Tobías. Y no cae el hombre, ¿ah? ¿Cómo hacemos con este? Seguimos viendo el amor al dinero en algunos al aceptar sobornos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 hablamos de la usura? Y aquí seguimos viendo el hecho de que aceptaban sobornos. Hermanos, y yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa que les voy a decir. Tengan mucho, pero mucho cuidado con aquella persona que le dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Hermano, no se estrelle, tenga cuidado con eso. Y si usted es de esos que le dice a otro, tengo un mensaje de Dios para ti, no lo hagas más. Si a mí me llega el hermano Juan con un problema, yo puedo, oye Juan, tú sabes que la palabra de Dios dice, y buscamos la palabra de Dios. Mira Juan, esto aquí dice tal y cual. Y Juan, hermano, eso era para mí. Gracias, hermano. ¿Quién habló ahí? Dios, yo no. A mí me llegó una vez una muchacha. Tengo una palabra de Dios para ti. Yo le dije, no, gracias. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, que me habla por medio de la palabra de Dios, que la estudio. Y entonces tengo el mensaje que Dios quiere para mí. Pero yo estoy pasando por una dificultad. Está bien. ¿Tú tienes una palabra que decirme fundamentada en la Biblia? Sí, perfecto, amén, gracias, y oramos y todo. O de pronto puede llegarme el hermano Aníbal y me dice, oye Pedro, ¿sabes qué? Yo quería compartirte este texto, mira, este texto que está aquí en el Salmo tal y cual, y pam, y me lo lee. Dale, mi hermano. Y yo quedé. Eso era lo que yo necesitaba escuchar. Y el hermano no tiene ni idea por qué me está dando ese salmo y edificó mi corazón. Es por el Espíritu de Dios. Pero que yo venga y de pronto le diga, este año va a ser un año de prosperidad, o este año vas a tener un carro nuevo, o este año lo que... Hermano, no hagan eso. No se lancen a esa locura. Déjenle eso a los que hacen eso. Pero usted no se monte en esa ola porque de verdad que no es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que discernir la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que ver, que ser edificados por ella solamente. Efesios 4, 13 al 14 dice, hasta que todos, ¿quiénes son todos? Todos son todos.
De los que están aquí sentados, todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense eso, hermano. Nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros podemos llegar allá, porque esto no es imposible si la palabra de Dios lo dice. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema quiere decir, valerse de estrategias, del engaño, para poder entonces persuadir y que caiga otro. Y les digo algo, si lo dice Efesios, si lo dice el apóstol Pablo, es porque así es. Y en muchas iglesias que se hacen llamar iglesias de Jesucristo, hay engañadores predicando una falsa palabra. Siguiendo con el texto, hermanos, los versículos 15 al 19, dice, fue terminado pues el muro. Amén. Gloria a Dios. No pudieron. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías carta para atemorizarme. Aquí vemos nosotros que la obra fue culminada, pero a pesar de la adversidad que continúa. El enemigo no dijo, está bien, ya me ganaron. No, el enemigo lo que dijo fue, bueno, está un poco más difícil, pero vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir amenazando y vamos a seguir allí pendientes, ver por dónde entrarles para destruirlos. Algo bien interesante, hermanos, en el capítulo 1 se ve que Nehemías ora por 4 meses y la obra terminó en 52 días. Más tiempo se demoró en hallar en este periodo de preparación de oración en la que se terminó la obra. Dios respalda su obra, hermanos. Dios la respalda. Si usted está desarrollando un ministerio para el Señor y ese ministerio está bajo la voluntad de Dios, esa obra es respaldada por Dios. Y el enemigo no va a poder. El enemigo, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible porque usted se desanime, porque usted se canse, porque usted pierda las fuerzas. Pero si la obra es de Dios, tenemos que orar como Nehemías, que dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos para seguir adelante. Daniel predijo la reconstrucción de la ciudad. Y eso lo vimos en las predicaciones que ha hecho el pastor Ricardo referente a Daniel. Y algo, hermanos, interesante es que el enemigo no está desde afuera observando. El enemigo está dentro también. Puede estar aquí dentro
En el plano físico y en el plano espiritual, segurito. En el plano físico, un lobo vestido de oveja que se haga pasar por un hermano de esta congregación y nosotros lo veamos bonito, pero no es bonito, sino que es un instrumento de Satanás. Dios nos libre de ser instrumentos de Satanás. Daniel 9, 23 al 25 es donde está estipulado la reconstrucción de Jerusalén. Y desde ese momento de construcción era que arrancaban las 70 semanas de Daniel que ha predicado el pastor. Y dice el texto, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde que fue dada la orden por el rey, es que comenzaba esta cuenta de las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué orden fue la que dio? La de restaurar Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí tenía Nehemías a sus enemigos pegaditos, haciéndolo vivir una aparente zozobra. Pero Nehemías tenía su confianza puesta en el Señor. Y dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, nosotros entonces vemos este ejemplo de Nehemías, un ejemplo digno de admirar, un ejemplo digno a seguir, que no importa la situación en la que nosotros estemos, cuando estamos sirviendo al Señor, la resistencia que tengamos, nuestra confianza esté puesta en el Señor, descansando en Él. Y vemos que siguen avanzando las cosas, hermanos. Yo les invito a que veamos los versículos del 1 al 7 del capítulo 7. Solo vamos a tener una lectura de esto. Y dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa,
Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bugabi, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, aquí este capítulo 7 nosotros vemos que hay un censo detallado ahí de todos los que entraron a Jerusalén, los que retornaron a Israel, a Judá como tal. Y vemos nosotros, hermanos, que la mano del Señor estuvo en todo momento con Nehemías, porque él conocía la palabra de Dios, porque él la ponía en práctica y porque dependía completamente del Señor. Entonces, hermanos, para meditar finalmente, les quiero regalar 3 textos bíblicos. Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Si Él conoce a los que en Él confían, es porque hay una relación de intimidad con el Señor. Debemos tener, hermanos, una relación de intimidad con Él. Isaías, capítulo 12, versículo 2, dice: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Que sea para todos nosotros una verdad esta palabra. Y finalmente, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice: Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, cuando dice nuestra competencia, es nuestro conocimiento, es a lo que nosotros estamos preparados para hacer. Eso proviene de Dios. Y Él nos hizo ministros competentes, es decir, con la capacidad y la cualidad para poder desarrollar las cosas que Él nos plantea. Que seamos nosotros ministros competentes, hermanos, en estos tiempos finales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu fidelidad para con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti, y porque cuando pasemos por algún problema de adversidad, de resistencia, de pruebas, Señor, que nosotros podamos responder, así como Nehemías lo hizo tan repetidas veces, confiando en ti, descansando en tu palabra, descansando en tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por mis hermanos que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, Señor, y a estar fortalecidos en las promesas que tú nos has dado. Digno eres de recibir la alabanza, Señor, y la adoración siempre. Tuya es la gloria de Dios. Tú eres el poderoso, el fuerte, en quien descansamos y en quien tenemos puesta nuestra confianza. En el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.